Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Sean bienvenidos a nuestra tercera sesión del curso Tributación Internacional, Experiencia en México. El día de hoy es martes 2 de agosto de 2022. Ya estamos iniciando como esta recta final del año 2022. No sé ustedes cómo se han sentido, cómo les ha ido en este año. La verdad es que ha sido complicado en todos los ámbitos, desde el salud, trabajo. Sin embargo, pues somos guerreros, somos espartanos y para eso estamos aquí, para echarle muchas ganas. Entonces, recordemos que tuvimos dos sesiones anteriores, vimos generalidades de los impuestos internacionales, hablamos de los artículos que son base para poder continuar con el estudio de los impuestos internacionales, así como algunas otras aristas. Hablamos de domicilio fiscal, residencia fiscal, hablamos también acerca del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de qué es residencia para efectos fiscales en México. Entonces, sean bienvenidos a esta su tercera sesión. Les quiero pedir por favor que saquen su material. El material, la presentación PowerPoint la tienen aquí en la plataforma, pero también estén listos con las leyes que vamos a utilizar, básicamente que es la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto al valor agregado, entre otras. También ahí en la plataforma tienen el modelo convenio de la OCDE. Infinidad, de hecho les subimos bastante material para que a lo largo de estas tres sesiones pues tengan suficiente información, ¿de acuerdo? Les ofrecemos una disculpa por el retraso de unos minutos, obviamente serán compensados. También no tenemos que inventar absolutamente nada. Su servidor me atoré en el tráfico unos cuantos minutos, pero ya estamos aquí para poder estar con ustedes. Recuerden que pueden hacer todas sus preguntas, sus comentarios, pueden mandarnos saludos, pueden también platicarnos de alguna de sus experiencias y todas las dudas serán contestadas. De hecho, recordemos que esta tercera sesión, como yo se los dije en las dos anteriores, pues esta tercera sesión va a ir enfocada un poco más hacia contestar aquellas preguntas que se quedaron en el aire en la ocasión pasada. Bueno, en las dos ocasiones pasadas. Vamos a ver un poco acerca de la ley del impuesto al valor agregado, tratándose de impuestos internacionales, cómo aplicaría, porque cualquiera diría, bueno, para impuestos internacionales lo que juega es la ley del impuesto sobre la renta. Sí, claro que sí. Sin embargo, vamos a ver que cuando estemos en posiciones como la de establecimiento permanente, habrá que, aunque seamos residentes en el extranjero, pero si tenemos negocios en México, habrá que estar pendientes, pues estaremos tributando también para efectos de la ley del impuesto al valor agregado, entre otras leyes. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, una disculpa sincera por el pequeño retraso. Nos vamos a poner al corriente. Y bueno, recuerden también que esta parte de impuestos internacionales fue solo un acercamiento. Cualquiera diría tres sesiones, pero les voy a ser muy honesto. Cuando estábamos en posgrado estudiando tributación internacional, solo hablar de establecimiento permanente nos llevaba 25 horas, 5 sesiones de 5 horas, solo hablar de establecimiento permanente. Por lo tanto, quise recuperar generalidades de los impuestos internacionales, pero también su relación o vinculación con la legislación doméstica, para efectos de que podamos ir entendiendo y adentrándonos a cuál es esta filosofía de la doble tributación. Porque de nada serviría que yo los empiece con el título quinto y que los tratados, etcétera, cuando a lo mejor de manera nuestra legislación doméstica no tenemos el conocimiento o no tenemos la sapiencia de estas generalidades. En la sesión número 2, si no me equivoco, vimos, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el domicilio fiscal, que domicilio fiscal fue todo un tema, que domicilio fiscal terminó siendo de 2 charlas, terminó por un curso que dimos junto con el maestro
Juan Carlos Fuentes. Entonces, fíjense, ¿y de dónde salió? Derivado de la segunda sesión de impuestos internacionales. Oye, ¿y qué tiene que ver el domicilio fiscal para efectos de tributación internacional? Mucho. ¿Por qué? Porque finalmente cuando no hablamos de domicilio fiscal es porque no hay residencia para efectos fiscales, dependiendo si caemos en los supuestos del 9 del Código Fiscal de la Federación. Y por lo tanto, como por eliminación, si no estamos viendo cuál es nuestro domicilio de conformidad con el 10 del Código Fiscal de la Federación, porque a lo mejor no tenemos residencia fiscal de conformidad con el 9 del Código Fiscal de la Federación, entonces estamos hablando de ¿qué? De que somos residentes fiscales en el extranjero. Y recordemos también que hablamos de la ley del impuesto sobre la renta, en donde veíamos estas tres fracciones del artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, en la que nos decía la ley de ISR en su artículo 1 quiénes son los sujetos del impuesto, y decía personas físicas y morales en su fracción primera, pues obviamente por los ingresos que tengan, independientemente de la fuente de riqueza donde provengan. Es decir, recordemos un poquito, va a ser muy rápido. Recordemos un poquito, impuestos internacionales, hablando de tributación internacional, artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, su fracción primera. De hecho, vamos a bajarla, ¿vale? Vamos a bajarla, permítanme un segundo. Déjenme ver, la debo de tener por aquí. Digo, para que vayamos de una vez haciendo las cosas. No le vamos a invertir mucho tiempo porque esto ya lo vimos en las dos sesiones pasadas, pero unos 10-15 minutos de generalidades nada más para que regresemos a nuestro material. Ok. No sé si me puedas ayudar, por favor, a compartir. Ahora sí. Entonces, artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, ya lo habíamos visto, y recordemos que el pagará impuestos o pagará el impuesto sobre la renta en México en estas tres fracciones. Y la primera dice los residentes en México. De una vez vayan haciendo su vinculación. Cuando dice los residentes en México es porque estamos en los supuestos del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación. Respecto de todos sus ingresos, y vámonos a la parte de ingresos, artículo 16, 17, 18 de ley del impuesto sobre la renta, entre otros. O sea, ahorita vamos, de una vez vayan vinculándolo. Cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan, es decir, no me importa como residente fiscal en México que tengas ingresos de Colombia, de Perú, de Chile, de Europa, de Estados Unidos, todo lo sumas y aquí en México pagas el impuesto, aquí todo lo acumulas. Obviamente no vamos a entrar al detalle de lo que ya vimos en las sesiones pasadas, pero recuerden que tenemos el derecho al acreditamiento, es decir, ¿cómo funciona esto? En el momento en que yo tengo ingresos de fuente de riqueza en el extranjero, aquí en México tengo la obligación de acumularlos y pagar el impuesto. Y lo que me dice la ley es que el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta es que por los impuestos que yo pagué por los ingresos obtenidos en otros países, entonces puedo acreditármelo aquí en territorio nacional. Hay un límite, hasta por el impuesto que se causara por esos importes, es decir, nuestra tasa máxima 30%, 35% para personas físicas. Luego nuestra fracción número 2, los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento. Entonces, tú puedes ser residente fiscal en el extranjero. ¿Por qué? Porque allá tienes tu centro de intereses vitales, porque como persona física decidiste irte a vivir para allá. Ok, está excelente. Pero si tú, a ver si me puedes ponerlo así a mí en pantallita, pero por ejemplo, si tú eres a lo mejor una persona física, si tú eres a lo mejor esta persona física que decidió irse a vivir a los Estados Unidos, por ejemplo, pero aquí en México tienes un local, aquí en México tienes una casa y quieres rentar la casa habitación, entonces también tienes ingresos de fuente de riqueza en el país. Pero oye, ¿de dónde eres residente? Ah, bueno, pues recordemos que el artículo 9, lo vamos a ver de manera muy rápida,
El artículo 9 nos establece que cuando tienes casa habitación en ambos estados o en ambos países, en ambos estados cuando hablamos en materia internacional, entiendas estados, país, estado contratante. Pues cuando tenemos casa habitación, entonces ahí viene un tema de preponderancia, en donde está nuestro centro de intereses vitales, es decir, en donde tenemos más del 50% de los ingresos. Y aquí es en donde tendríamos que hacer una diferencia. ¿Cuáles son los ingresos que percibo del extranjero? ¿Cuáles son los ingresos que percibo como residente, de arrendamiento? Y derivado de esa preponderancia podríamos definir de dónde soy residente fiscal. Y definiendo de dónde soy residente fiscal, obviamente vamos a saber en qué país es en el que tenemos que pagar nuestros impuestos y cuáles son los impuestos que tendremos derecho al acreditarnos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se viene un tema algo importante. ¿Por qué? Porque cualquiera diría, si los ingresos del extranjero son superiores a los de arrendamiento en México, soy residente fiscal en el extranjero. No, no es tan fácil. Si los ingresos de arrendamiento en México son más grandes que lo que yo tengo en Estados Unidos o en el extranjero, entonces soy residente fiscal en México. No sé, es que también no es tan fácil. ¿En qué lo vamos a diferenciar? Bueno, pues vamos a echarle un ojito a este artículo 9 más adelante, pero también al artículo 2 y al artículo 3 de la ley del impuesto sobre la renta. Ya lo vamos a ver de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque recordemos que entonces esta casa habitación por la cual estás recibiendo ingresos por arrendamiento debería de ser y es un establecimiento permanente. Ya vimos el artículo 2, ya vimos el artículo 3, básicamente el artículo 2 que se considera establecimiento permanente, el artículo 3 que no se considera establecimiento permanente, que en una idea loca, si ustedes ponen mucha atención, es establecimiento permanente lo que no viene en el artículo 3 y no es establecimiento permanente lo que no viene en el artículo 2. Es muy gracioso, pero viene así, tal cual. Bueno, en ese orden de ideas, entonces resulta que por una parte tú eres residente fiscal en el extranjero, en Estados Unidos, porque allá vives, es tu centro de intereses vitales, tienes más del 50% de ingresos, pero entonces, ¿qué pasa con los ingresos que obtienes aquí en México? Pues al momento de generar establecimiento permanente, ¿qué crees? Sí tienes que seguir dado de alta en el RFC como establecimiento permanente. Y tienes que cumplir con todas las obligaciones en materia de impuestos nacionales y en materia de retenciones, o en materia de impuestos, o en materia de la elaboración de los FDIs. ¿Sale? Entonces vamos a ir un poco más hacia allá. El tema de establecimiento permanente lo vamos a ver ya en casos prácticos, como yo les decía. No sabemos realmente cuánto dure esta sesión, está destinada para 4 horas, sin embargo, trataremos de atender todas las preguntas que ustedes tengan. Por favor, sigan mandándolas. Nos vamos a enfocar después de pasar algunas láminas, solo para terminar el tema de IVA. Después de pasar algunas láminas, nos vamos a enfocar a las preguntas y respuestas para que de manera práctica le demos a este tema de tributación internacional, en donde haremos la vinculación del artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta cuando se trata de residentes en el extranjero con fuente de riqueza en el país, pero su vinculación con respecto a los tratados internacionales, ¿de acuerdo? Y daremos respuesta a algunas inquietudes. Entonces, otra vez pantalla completa, por favor, y vamos a esta fracción tercera, que es lo que ya les decía. Esta fracción tercera es la que nos dice que también pagará el impuesto los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza situada en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Este es nuestro más puro y sincero título quinto, los residentes en el extranjero respecto de los ingresos que tengan fuente de riqueza aquí en México. ¿De acuerdo? Pasamos rápidamente, así de manera muy breve, que el artículo 2 considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o presten servicios personales independientes. Se considera establecimiento permanente sucursales, agencias, oficinas, talleres, fábricas, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración o extracción o explotación de recursos naturales. ¿De acuerdo? Vamos rápidamente al artículo 3, nada más para checar.
no se considera que constituye EP o establecimiento permanente un lugar de negocios cuyo único fin sea la realización de actividades de carácter preparatorio, auxiliar respecto de la empresarial, del residente en el extranjero. Se considera que no constituye un establecimiento permanente cuando se realicen actividades, siempre que tengan el carácter de preparatorio o auxiliar, es decir, la utilización o mantenimiento, la conservación o existencia de bienes o mercancía, la utilización de un lugar de negocios con el fin de comprar bienes o mercancías para el residente en el extranjero, la utilización de un lugar de negocios con el único fin de desarrollar actividades de propaganda, de suministro de información, entre otros. ¿Sale? Bien, entonces vamos a poner el material y daremos comienzo con algunas particularidades que nos faltaron por ahí. Y por favor, si me puedes poner en 2 pantallitas, y por favor no olviden que deben de tener a la mano su ley del impuesto sobre la renta, su código fiscal de la federación, su ley del impuesto al valor agregado, el título 5º de la ley del impuesto sobre la renta, su libro de tratados internacionales que también se los hice llegar, etcétera, pues para que sea esto más dinámico. Y por favor no dejen de preguntar, ¿de acuerdo? Para mí es un placer estar con ustedes y vamos a tratar de que esto sea, esta última sesión, que sea dinámica. A lo mejor nos hacemos un poquito menos de tiempo, depende o todo va a ir en función de cómo me apoyen con el tema de sus preguntas, ojalá sean bastantes, y con eso daremos fin a esta sesión 3 de tributación internacional, experiencia en México, ¿de acuerdo? Bien, permítame un segundo. Antes. Ayúdame a compartir, ¿sí? Antes de que iniciemos, nada más rápidamente, vamos a ver nuestro artículo 9. Ya el 10 ya no, porque ya hablamos de domicilio fiscal. Hicimos ya charlas e incluso aquí mismo en la capacitadora hicimos ya un curso con el maestro Juan Carlos Fuentes. Entonces, nada más, antes de que entremos incluso hasta con nuestros amigos de Facebook, por favor recordemos que vamos a considerar residentes en territorio nacional a las personas físicas, a las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las personas físicas de que se trate tengan casa habitación en otro país, como el ejemplo que les ponía, se considera residente en México si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Ahora, ¿qué es centro de intereses vitales? Bueno, pues entiende su centro de intereses vitales cuando está en territorio nacional se ubique en alguno de estos supuestos, y tenemos 2. 1, cuando más del 50% de los ingresos que obtenga la persona física en el año de calendario tenga fuente de riqueza en México, y número 2, cuando en el país tenga su centro principal de actividades profesionales. Luego, inciso B, las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero. Luego, aquí hay algo importante: salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana son residentes en territorio nacional en automático. Y luego tenemos la fracción número 2, la que nos habla precisamente de personas morales, y dice que para que en México se considere residente fiscal, bueno, pues aquí en México debe de tener la administración principal del negocio o la sede de dirección efectiva. Esto que les voy a leer al último fue Reforma Fiscal 2022, es importante que lo recordemos, por favor. No se pierde la condición de residentes en México. Las personas físicas o morales que omitan acreditar su nueva residencia fiscal o acreditándola, el cambio de residencia sea de un país o territorio donde sus ingresos se encuentren sujetos a refipres, en los términos del título 6, capítulo 1 de la Ley de ISR. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará en el ejercicio fiscal en el que se presente el aviso a que se refiere el último párrafo de este artículo y durante los 5 ejercicios fiscales siguientes. ¿Sale? Ahora, las personas físicas o morales que dejen de ser residentes fiscales en México, de conformidad con este código, deben presentar un aviso ante la autoridad fiscal a más tardar dentro de los 15 días inmediatos anteriores a aquel en que sucede el cambio de residencia fiscal. Cuando las personas físicas o morales omitan presentar dicho aviso, no
perderá la condición de residente fiscal. Bien, ahora sí, por favor. Entonces, aquí es muy importante, a pesar de que ya tuvimos 2 sesiones, si por alguna razón, tienen alguna duda todavía sobre cómo considerar la residencia fiscal, cuándo tenemos fuente de riqueza en territorio nacional o en el extranjero. Si todavía nos queda duda de alguna generalidad, no importa, no se preocupen. Esta tercera sesión es preguntas y respuestas. Así que adelante con todas las dudas que tengan. Muy amables y gracias. Entonces, vamos a regresar ya con nuestro material. Nada más era tratar de recordar un poquito hasta dónde estábamos. Permítame tomar un poco de café. Y antes de continuar, quiero darle la bienvenida a todos nuestros amigos de Facebook. Sean todos bienvenidos a esta tercera sesión de Tributación Internacional, Experiencia en México. Esta última sesión que nos ha llevado a lo largo de los últimos 2 meses, nos ha servido para entender las generalidades de la tributación internacional. En las 2 sesiones anteriores hemos visto precisamente estas generalidades, ley doméstica. En la segunda sesión tuvimos alguna vinculación con los tratados internacionales, hablamos de los tratados de tratados, que es de Viena. Pasamos por la Convención de La Haya, hablamos de establecimiento permanente, de los requisitos para poder apegarnos a un tratado internacional. Entonces, vaya, sean todos bienvenidos. Recordemos que aquí con nuestros amigos de Facebook estaremos alrededor de 1 hora. Entonces, disfruten el evento, por favor. Cualquiera que sean sus dudas, no duden en ponerlo, en escribirlo. Mándenos sus saludos, sus comentarios y estaremos atendiéndolos. Ya saben que si desean la colección completa de estas 3 sesiones de tributación internacional, con todo gusto se pueden acercar a nuestros amigos de Facebook, de CADEFI, para que les den informes. Entonces vamos a dar 1 horita con nuestros amigos de Facebook y las otras 4 restantes, si es de su interés, por favor, acérquense con nuestros amigos de CADEFI. Será un placer atenderlos. Entonces estábamos platicando de estas generalidades. Por favor, ponemos el material y lo ponemos en pantallita completa, por favor. Sí, me echas por favor. La sesión pasada nos quedamos hablando de algunas generalidades sobre elementos de conexión y estábamos hablando de cómo se produce el fenómeno de la doble tributación y es aquí donde vamos a tener una serie de elementos a los que le llamamos elementos de conexión, como lo ven en su pantalla. Los elementos de conexión son elementos subjetivos que son las personas, es decir, todo lo que tiene que ver con la persona. En este caso, lo que provoca el fenómeno de la doble tributación internacional son los elementos que ya hemos visto a lo largo de estas sesiones, como residencia, nacionalidad, entre otros. Son los objetivos, aquellos que tienen que ver con el dónde se llevan a cabo los hechos, las cosas, dónde están ubicados los bienes que se están enajenando, etc. Y aquí vamos a tener una serie de conceptos a analizar, como por ejemplo, ¿en dónde se está pagando el servicio? ¿En dónde se ejerce la actividad? ¿En dónde está situado el bien? Eso es lo que va a ir determinando una especie de balanceo. ¿Cuál es el país de residencia? ¿Cuál es el país de la fuente? Y estos 2 principios siempre los vamos a tener que tener presentes. No los olviden, por favor. ¿Cuál es el país de residencia y cuál es el país de fuente? Les voy a adelantar un poquito más lo que vamos a ver más adelante. Es que los convenios para evitar la doble tributación establecen una especie de juego entre el país de residencia y el país de producción o el país de fuente de riqueza. El país de residencia y el país de fuente de riqueza es el mismo. ¿Qué pasa si el país de residencia y el de fuente es el mismo? Pues entonces no hay doble tributación, porque quiere decir que es una operación completamente nacional. O sea, si yo soy residente fiscal en México y mi fuente de riqueza es en México, obviamente no hay nada de internacional involucrado. Sin embargo, ¿cuándo se suscita el problema? El problema se suscita cuando yo resido en México y tengo una fuente de riqueza, por ejemplo, en Estados Unidos.
Entonces, este juego es el que vamos a estar vigilando todo el tiempo. ¿Dónde se debe tributar? ¿Se debe tributar nada más en la residencia? ¿O se debe de tributar en fuente de riqueza? ¿O se tiene que tributar en los dos? Y eso es precisamente lo que hacen los convenios para evitar la doble tributación. Todo el tiempo están haciendo un balance, están jugando con estas figuras. Es como si dijeran, oye, pues mira, depende. En este caso y cuando se trata de esta actividad, se paga nada más en la de residencia. O en este otro caso, se paga solamente en el de fuente. O en este caso, se paga en los dos. Y vamos a hacer un balanceo ahí mediante una retención. Y eso es lo que hace exactamente los convenios para evitar la doble tributación. Ahora, todo esto ¿para qué? Bueno, pues porque el impuesto sobre la renta tiene la característica, ya lo habíamos analizado en nuestras sesiones pasadas, de que lo importante dentro del impuesto sobre la renta es precisamente eso, la residencia del tributante y la fuente de riqueza, estos dos conceptos. A diferencia de otros impuestos como el IVA, en donde lo importante es en dónde se llevan a cabo las operaciones, y a estos impuestos le llamamos territoriales, ya lo habíamos platicado. El impuesto al valor agregado es territorial. Si nosotros lo pensamos, básicamente podremos definir o decir que el impuesto es en todo lo relevante, tratándose de IVA, en donde se llevan a cabo los actos o actividades, no la residencia, no la nacionalidad. De hecho, ni siquiera propiamente la fuente de riqueza es para efectos de IVA, sino que habla de una serie de supuestos cuando podemos considerar que una operación afecta al impuesto por haberse realizado en el territorio nacional. Bien, entonces, para que podamos entender un poquito esto de los impuestos territoriales, que permítanme un segundo, aquí está. El IVA. Quiero que le echemos un ojito, digo, ya lo vimos en la sesión pasada, pero por favor nada más para efectos de retomar. ¿Qué nos dice nuestra ley del impuesto al valor agregado en su artículo 1? Están obligados al pago del impuesto al valor agregado personas físicas y morales. Y esta es la parte importante, que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes: enajenen bienes, presten servicios, otorguen el uso o goce de bienes o importen bienes o servicios. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿cuál es la parte importante? Que para efectos de la ley del impuesto al valor agregado, solo va a causar este impuesto cuando en territorio nacional se realice alguna de estas actividades. ¿De acuerdo? Entonces, dice en territorio nacional, o sea, ¿ya vieron cómo dice que territorio nacional es la condición para que entonces sea alcanzado este acto o actividad por esta ley? Lo primero que tiene que suceder entonces es que el acto o actividad tiene que ocurrir en territorio nacional. Y luego, lo que me va a describir el artículo primero de la ley del IVA, pues es esta serie de actos o actividades que están grabados, pero siempre condicionados ¿a qué? A que sucedan en territorio nacional. Entonces vamos a retomar tantito el IVA, ya que tiene varias cosas interesantes. La primera y la que más nos interesa para efectos de nuestra materia es precisamente su territorialidad. Es decir, si importas bienes, si enajenas, si prestas servicio o si das el uso o goce temporal de bienes, vamos a estar sujetos a la ley del impuesto, a la ley del IVA, en la medida que estas actividades se lleven a cabo en territorio nacional. Si estas actividades no se llevan a cabo en territorio nacional, entonces está fuera del alcance de esta ley. Ahora, tomemos nota de esto porque lo que vamos a hacer es que, y si me puedes poner en dos pantallitas por favor, es precisamente que en nuestra sesión pasada yo les dije, y se los voy a cumplir, a ver si se acuerdan, y déjenme ver si tenemos por ahí algunas participaciones. Ahí sí, ya empezamos. Qué bueno, excelente, les agradezco mucho.
Recuerden que cuando nosotros vamos a hacer alguna actividad, un acto o actividad, pues tenemos que definir si lo estamos haciendo en territorio nacional o no. Si no lo hacemos en territorio nacional, queda fuera de la ley del impuesto al valor agregado, ¿de acuerdo? Pero para esto yo quisiera preguntarles, y vamos a dar a lo mejor 2 minutitos, 3 minutitos, porque es una tarea que les dejé en la última sesión.